Todos, hermanos, debemos ayunar. Y dice Dios, este es el ayuno que yo escogí. Lo que Dios pide, ¿qué es, hermanos? Desatar las ligaduras de impiedad. Ser amables y buenos con nosotros. ¿De qué le sirve haber ayunado 1, 2, 3 días toda la semana, haberse afligido, entre comillas, y trata mal a los demás? De nada le sirve el ayuno. Más le sirve ser amable con los demás y haber comido toda la semana. Vamos a continuar, hermanos. Ya han sido varias las lecciones que hemos podido ver de nuestro Señor Jesucristo en estas semanas. 3 años con Jesús, este tiempo que el Señor invirtió en su ministerio antes de morir en la cruz por nosotros. Y en esta ocasión, hermanos, la lectura no era en Mateo 16, era en Mateo 6. Mateo 6, hermanos, fue mi error al decirle al hermano Mateo 16. Es Mateo 6, hermanos, en el versículo 16 al 18. Si usted va conmigo para dar introducción a este tema, a esta lección en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18 dice de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno, hermanos, tiene realmente un poder que nosotros muchas veces no consideramos. Un poder indiscutible cuando se aplica correctamente según las Sagradas Escrituras. El ayuno bien practicado. Vamos a ver algunos de los ejemplos del por qué yo estoy mencionando esto, hermanos. Y el ayuno es un tema que usted y yo muchas veces no tocamos como iglesia de Cristo. Como iglesia del Señor, a veces le sacamos la vuelta al tema del ayuno, ¿verdad? Hace poco el hermano Nano nos hacía un cuestionamiento respecto a ello. Y es bueno, hermanos, pensar en estos temas. ¿Por qué algunos grupos religiosos lo hacen? ¿Por qué no se promueve? ¿Por qué no se promueve esto en la iglesia del Señor? Este tema, hermanos, es y será polémico en las iglesias de Cristo. Nos preguntamos si debemos ayunar, nos preguntamos si Cristo mandó el ayuno y nos preguntamos si está mal ayunar o no está mal ayunar. Y ya que estamos abordando temas de Jesús, Jesús habla respecto a ello, vamos a hablar, hermanos, sobre el deber de ayunar. Vamos a ver, hermanos, sobre el deber de ayunar. ¿Debemos o no debemos ayunar? Primero, hermanos, vamos a ver que los judíos debían ayunar. Según la ley, hermanos, Levítico capítulo 16, versículo 29 al 31, según la ley, los judíos, el pueblo de Israel, tenía el deber según la palabra de Dios. Sí, dice Levítico capítulo 16. En el versículo 29 al 31 encontramos lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, esto es ayuno, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos de vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y vuelve a decir, ayunaréis, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Esta palabra que está traducida, hermanos, en nuestras Biblias, afligir, del hebreo zum, este era el único día, hermanos, exigido por la ley de Moisés. Cuando Dios habló acerca del ayuno, o pidió el ayuno, cuando dice ahí afligir vuestras almas, es este momento, hermanos. En ningún otro momento Dios mandó ayunar. Vamos a ver que los judíos pusieron otras fechas para ayunar. No estaba mal ayunar, y no estaba mal que los judíos pusieran otras fechas para ayunar, pero el único día, hermanos, dado por Dios para afligir vuestras almas, es decir, para ayunar,
era para el día de la expiación. Debemos recordar, hermanos, que esta ley de los judíos, el único día que Dios pidió para ayunar, bueno, esa ley, hermanos, esa ley ya ha sido clavada en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17, dice el apóstol Pablo que esa ley que nos era contraria ha sido clavada en la cruz. Y sigue diciendo los versículos 16 y 17, que así como ya la ley fue clavada en la cruz, nadie tiene por qué juzgarnos en cuanto a días de reposo, en cuanto a fiestas, en cuanto a comida o bebida. Es decir, ya como la ley ya fue terminada, ya fue completada en la cruz, ya no tiene valor ni las fechas, ni los días de reposo, ni las fiestas, ni lo de las comidas, no tiene valor, porque la ley ha sido clavada. Y dentro de esa ley venía, hermanos, el mandamiento del ayuno para el día de la expiación. Los judíos practicaban el ayuno, hermanos, en otras fechas, como ya les mencionaba, por sugerencia y decisión propia, no por ordenanza. Recuerdo en la historia, en el libro de Esther, cuando Esther era reina de Persia, ¿verdad? Porque era esposa de Artajerjes. Y los persas querían matar a los judíos, porque había una ley para matar a los judíos. ¿Qué hicieron los judíos, hermanos? Oraron a Dios. Pero la reina les pidió algo a los judíos. Ayunen. Ayunen y oren a Dios. Vamos a ver por qué era necesario el ayunar. Ayunen y oren a Dios, y esta fue una fecha que sugirieron ellos mismos. No lo pidió el Señor, pero ellos entendían, hermanos. ¿Qué entendían ellos? El poder del ayuno combinado con la oración. El poder del ayuno combinado con la oración. El afligir el alma combinado con la oración les acercaba al Señor. Y era importante este momento porque iban a ser muertos los judíos. Ayunen y oren. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos ayunos ocasionales, otros extraordinarios y también ayunos regulares que ya se habían propuesto hacer en ciertas fechas. Mire, David ayunó cuando su hijo enfermó. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 23. Dice la Escritura, hermanos, que David no comió ni bebió nada. Ni se aseaba, no hacía absolutamente nada, estaba en ceniza, estaba en ayuno, estaba en aflicción y estaba en constante oración. Tenía un propósito. Tenía el propósito, hermanos, de que Dios lo escuchara y sanara a su hijo. Dios ya tenía su voluntad escrita, por así decirlo. Y aunque David ayunara y orara y pusiera su alma en aflicción, el hijo de David murió. David también y sus hombres ayunaron por la muerte de Saúl, es decir, estaban de luto, afligieron su alma, estaban tristes porque el ungido de Dios, es decir, Saúl, murió, al igual que sus otros hijos, segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 11 al 16. Y aquí viene un evento, hermanos, el de Moisés, un evento que llama mucho mi atención. Moisés ayunó por 40 días y 40 noches. Antes de que Dios le revelara su voluntad. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Para recibir las tablas de la ley, Moisés estuvo allá arriba, ayunando y orando, afligiendo su alma, hermanos, porque iba a ser un momento, hermanos, como ningún otro. Iba a ser un momento en que Dios mismo, en presencia, por así decirlo, hermanos, en su presencia iba a estar con Moisés. ¡Qué hombre, hermanos! ¿Qué hombre ha podido ver a Dios? ¿Qué hombre ha tenido la oportunidad de estar con el Señor y no morir? Moisés, dice la Escritura, que hablaba con él como cara a cara, hermanos. Y Moisés, para poder tener esa bendición, hermanos, esa dignidad, afligió su alma, contritó su alma, hermanos, para poder tener esa oportunidad de esa humillación de vida para estar con el Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Daniel también ayunó antes de tener su revelación. Daniel capítulo 9, versículo 3.
Ayunos grupales y nacionales, Josué capítulo 7, versículo 6 y todos estos pasajes que están en su pantalla. Zacarías dice que habían ayunos ya establecidos. Acuérdense cuántos ayunos estableció Dios en su ley. 1. Pero ellos, observando, hermanos, y viendo la necesidad y el poder del ayuno con la oración, establecieron ciertos días de ayuno. El mes cuarto, el mes quinto, el mes séptimo y el mes décimo. Zacarías capítulo 7, versículo 1 al 7. Vemos entonces, hermanos, que los judíos debían ayunar según la ley de Moisés. ¿Cuántas veces? Una vez. Y ellos observaron y pusieron también, sugirieron otros días de ayuno. Pero también vemos que Jesús está hablando con sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Y a sus discípulos les dice, hermanos, que ellos no debían ayunar. No como los fariseos. Jesús está implicando que ellos estaban ayunando o harían ayuno. Pero aquí Jesús está enseñándonos no hacerlo como los fariseos. Ya en numerosas ocasiones anteriores hemos visto la justicia de los fariseos y la justicia de los discípulos de Jesús, que debe ser superior a la justicia de los fariseos. Ellos, ¿verdad? Vemos que el ayuno siempre iba acompañado de la oración. Vemos, hermanos, el motivo era acercarse más a Dios. Si usted lee conmigo Lucas capítulo 2, versículo 37. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 37. Dice de una mujer, dice, y era viuda, hacía 84 años, ya era viuda, ya era una persona muy grande. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No es nada más dejar de comer, sino que la aflicción del alma, la humillación, debe ir acompañada de oración. El motivo era acercarse a Dios. Pero el ayuno, hermanos, que hacían estas personas, que hacían los fariseos, en Mateo capítulo 6, versículo 16, dice el Señor Jesús que lo hacían para exhibición. Había una mala motivación para ayunar. ¿Cuál era la motivación para ayunar según la ley? Acercarse a Dios. ¿Cómo lo hacían algunos que lo hacían correctamente? Como la viuda esta que se menciona en Lucas 2:37, para acercarse a Dios. No se apartaba del templo, ayunaba y hacía oraciones. Pero el ayuno de los fariseos, el ayuno que habían enseñado los judíos en el tiempo de Jesús, había una mala motivación. Querían promover la simpatía de las personas, que los vieran, que dijeran, ay, mira qué religioso, qué espiritual. Lucas capítulo 8, versículo 12, hermanos, dice que se ayunaba 2 veces a la semana. Lucas 8:12 nos habla de un hombre que estaba haciendo oración, un hombre religioso, y al lado de él había un publicano. ¿Se acuerdan de esa historia? Lucas capítulo 18. Y este hombre religioso decía, gracias Padre, porque no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy limosnas, esto y el otro. Y mientras el publicano, ¿qué decía? No dejaba de golpearse el pecho y decía, soy pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la escritura que, dice Jesús, hermanos, que ese publicano descendió a su casa justificado. Mientras que el que ayunaba 2 veces y daba limosnas y esto y el otro, lo hacían, hermanos, con una mala motivación. Lo hacían para que los vieran. 2 veces a la semana, según el hermano Sellers Crane, dice que se ayunaba los lunes y los jueves. Eran los días de mercado. Entonces, imagina usted los días de mercado, las calles llenas, abarrotadas para hacer y surtir sus verduras, su comida para la casa. La gente comprando lo suyo, y los religiosos, los fariseos, ayunaban en estos días. Ellos no iban a comprar lo suyo, ellos estaban ayunando. ¿Y qué decía la gente? Mira, mientras nosotros compramos para la comida de nosotros, ellos están ayunando, ellos son más religiosos, ellos son más espirituales. Para ser vistos era esto, hermanos. Los discípulos de Jesús entonces, hermanos, no debían ayunar, no como los fariseos, no con esa mala motivación que ellos tenían en sus corazones para ser vistos.
Al hacerlo como los judíos de ese tiempo, hermanos, no tendría ningún beneficio espiritual. Jesús les dice en el versículo 16, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Los reflectores, las luces, el que los vean, el que les digan, mira qué bueno es, mira qué religioso es, ya está su recompensa. Al ser visto por los hombres, hermanos, ya no se puede esperar la recompensa de Dios. Pues su motivación no es pura. Note conmigo, y es muy importante este pasaje. Isaías, hermanos, en el capítulo 58, versículo 3 al 5. Isaías, capítulo 58, versículo 3 al 5. Léalo, por favor. Dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ese es el ayuno que he pedido, dice el Señor. Por estos motivos impuros, hermanos, la gente no recibía su recompensa de Dios, sino que ayunaban para cosas y motivaciones que no eran de parte de nuestro Dios. Pero el deber de ayunar, entonces, ¿debemos o no debemos ayunar, hermanos? Estamos abordando este tema, entonces, ¿debemos o no debemos ayunar? Los judíos debían ayunar. Los discípulos de Jesús no debían ayunar, no como los fariseos. Entonces, todos debemos ayunar. Vamos a tratar de aclarar este punto, hermanos. El ayunar en sí, hermanos, es el abstenernos del mundo y acercarnos a Dios. El ayunar es abstenernos de los alimentos para afligir nuestras almas y acercarnos a Dios. Pero el verdadero ayuno espiritual es este, hermanos. Abstenernos de lo que el cuerpo quiere, abstenernos del mundo y así acercarnos a Dios. No se trata de comer o no comer. Se trata de no participar de las cosas del mundo. Ayune, si quiere hacerlo como lo dice la Escritura, ayune y acérquese a Dios. Versículo 17 al 18, en Mateo capítulo 6, Jesús, hermanos, no está mandando y tampoco está prohibiendo el ayuno. Simplemente está diciendo, pero si tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Va a ayunar, hermano? ¿Va a ayunar, hermana? ¿Un día? ¿2 días? Ayune. Está bien. No está mal. Pero ayune como Dios y como Jesús nos lo está enseñando. El ayuno de los fariseos, aparte de no comer y de no beber, hermanos, enmudecían sus rostros, se hacían como los tristes, se hacían los dolidos, los sufridos. Andaban descalzos, sin bañarse, sin perfumarse, con ceniza en la cabeza. Pero, hermanos, el ayuno, como Jesús nos lo está diciendo, dice, lava tu rostro, perfúmate, arréglate, porque nada más debes saber tú que estás ayunando. ¿Y quién más? Tu Padre. Va a llegar un momento, hermanos, en que el ayuno no va a ser tan fácil de ocultar, ¿ok? Porque va a decir su esposo o su esposa, oye, ¿por qué no comes? Pues come algo, ¿verdad? No, al contrario nos dicen, ya no comas, ¿verdad? No va a decir, oye, ¿por qué no estás comiendo? Hermano, a veces el ayuno va a llegar a hacerse un poquito conocido por alguien, por alguno, por nuestra familia probablemente, por algún hermano, pero no lo andemos presumiendo. No ande diciendo, es que ando en ayuno, y lave su rostro. Y nada más usted sepa y su Padre Celestial que está en lo secreto. ¿Para qué va a ayunar? Si usted siente, hermano, la necesidad de humillarse y de acercarse más a Dios con la oración y con el ayuno, hágalo.
La iglesia de Cristo, hermanos, no prohíbe el ayuno. La iglesia de Cristo, hermanos, no condena el ayuno. Simplemente que si usted lo va a hacer, hágalo, como lo está diciendo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, perfumado, arreglado, sin intención de presumir, sino que sea en secreto. El ayuno y la oración, hermanos, bien aplicados nos ayudan a afligir el alma, a humillarnos para acercarnos más a Dios. Jesús ayunó por 40 días antes de ser probado por el diablo. Humillado ya por 40 días y en oración, tenía esa conexión tan íntima con el Padre, hermanos, que para cuando llegó el diablo, hermanos, no le hizo nada. Si usted siente la necesidad, hermanos, de acercarse a Dios y de crecer su fe y de hacer ese ayuno, hágalo. No pasa nada. Hágalo conforme a la palabra. Vemos ese poder del ayuno cuando cuando Esdras iba a viajar desde Persia hasta Jerusalén. Dice Esdras, me dio pena pedirle al rey guardia. No quise que nos estuvieran cuidando durante el viaje, 4 meses aproximadamente de viaje a pie, hermanos. Y para pedir, hermanos, de la protección, ¿se la pidió a quién? Se la pidió a Dios. Y para pedirle la protección a Dios, ¿qué hicieron? Ayunaron, afligieron sus almas y oraron a Dios y Dios los protegió. Si usted siente la necesidad de acercarse, de intimarse más con Dios, de crecer su fe, si usted tiene la necesidad de ayunar, hágalo. Jesús no prohibió, hermanos, y tampoco ordenó el ayuno, sino que asumió que sus discípulos ya lo hacían. Y si lo hacen, ¿qué dice Jesús? Háganlo bien. Háganlo bien. También, hermanos, vamos a continuar leyendo Isaías capítulo 58, porque aquí es donde nosotros debemos enfocarnos todavía aún más. Isaías capítulo 58 en el versículo 6, siguiendo la lectura que teníamos ahorita. Isaías 58, versículo 6 al 9. No es más bien el ayuno. ¿Cuál es el ayuno, Dios? Ya está regañando Dios a su pueblo porque están ayunando y lo están haciendo mal. Y aquí Dios les va a decir cómo es el ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas del opresor, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, que compartas, y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubres y no escondas de tu hermano, y no la escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Con ese ayuno que Dios quiere, hermanos, ese es el ayuno. Y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todos, hermanos, debemos ayunar. Y dice Dios, este es el ayuno que yo escogí. Lo que Dios pide, ¿qué es, hermanos? Desatar las ligaduras de impiedad. Ser amables y buenos con nosotros. ¿De qué le sirve haber ayunado 1, 2, 3 días toda la semana, haberse afligido, entre comillas, y trata mal a los demás? De nada le sirve el ayuno. Más le sirve ser amable con los demás y haber comido toda la semana. Y digo, no, con razón, ¿verdad? Hermanos, partir el pan con el hambriento, Mateo capítulo 25, 35 al 40, dice el Señor Jesús: tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Qué es el ayuno? Dice Isaías 58, que cuando nosotros hacemos cosas buenas, andamos en piedad y andamos en justicia. Entonces nacerá tu luz. Versículo 8, y tu salvación, e irá tu justicia delante de ti. Esa es la recompensa de Dios, hermanos. Entonces invocarás y Él te oirá. Versículo 9.
Cuando queremos que Dios nos oiga o querían que Dios los oyera, ayunaban, afligían sus almas y Dios los oía, cuando era el ayuno bien aplicado. Pero no necesita usted dejar de comer para que Dios lo oiga, con que usted ande en la verdad y sea piadoso, sea misericordioso, sea un cristiano. Dios dice entonces invocarás y Él te oirá. Lucas capítulo 18, 10 al 14, que decíamos hace un momento. El que ayunaba 2 veces a la semana y daba limosnas y esto y el otro, hermanos, Dios no lo justificó. Mientras el publicano, reconociendo su pecado y su falta, dice Jesús, descendió a su casa justificado. A él, hermanos, a él Dios lo oyó, a él le nació la luz, a él le vino la salvación, a él, hermanos, se le justificó. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22 dice, absteneos de toda clase de mal. Mientras que el ayuno, como se le conoce, es quitarnos de los alimentos por cierto tiempo, el ayuno espiritual es este, hermanos, absteneos de toda clase de mal. Eso es lo que usted y yo debemos rechazar toda nuestra vida, el mal, el pecado, el mundo. Mientras unos rechazan la comida, mejor es rechazar el pecado. Ese es el ayuno espiritual que Dios, hermanos, el que nos acerca a Dios. Ese es el ayuno espiritual, el que nos hace humildes y nos humilla ante la presencia de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, para que usted y yo no hagamos lo que queramos. El espíritu es contra la carne. Ahí está la lucha constante, todo el tiempo el espíritu defendiéndonos, hermanos. Y viene la carne, vienen las tentaciones, y viene una cerveza, y hermanos, ahí está el espíritu rechazándolo. Y viene un cigarro, y ahí está el espíritu, hermanos, rechazándolo. Y viene el momento propicio para ser infiel, y ahí está el espíritu, hermanos, rechazándolo. Cualquier otra cosa, hermanos, que se venga a su mente. De eso hay que abstenernos. De eso sí hay que decir, no gracias. Eso sí nos hace humillarnos ante la presencia de Dios. Y eso sí nos hace acercarnos a la presencia de Dios. Haga esa dieta espiritual, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3 al 12. ¿De cuál dieta sí debemos participar diariamente, hermanos? Ahora, ¿quiere ayunar? Ayune. Pero esta dieta, hermanos, le digo, es más eficiente. La dieta espiritual, Efesios 5, 3 al 12. Lea conmigo, hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 3. Ya estamos por terminar. Dice, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, esas palabras de doble sentido, no esas tampoco, hermanos, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dediquémonos mejor a la oración. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que hacen ellos en secreto. Esa es la dieta espiritual, hermanos. Apartarnos de todas esas cosas mundanas, acercarnos a Dios. Eso, hermanos, eso realmente es más efectivo. La verdadera aflicción, si usted quiere afligir su alma y lo va a lograr con el ayuno, ayune. Pero la verdadera aflicción del alma es ponernos tristes por haber pecado. Santiago capítulo 4, versículos 7 a 9. Cuando nosotros hemos fallado a Dios y lo entendemos, nuestra alma, hermanos, debe humillarse, debe afligirse, vuestro gozo se convierta en llanto, dice Santiago 4, 7 a 9. Vuestra alegría en lloro.
por haber faltado al Señor. Y esa humillación, hermanos, sí es la que nos acerca al Señor. Es la más eficaz para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Vamos a concluir, hermanos, que la única fecha dada por Dios, un repaso, la única fecha dada por Dios para el ayuno era para la preparación de la expiación, Levítico 16. El único ayuno exigido por Dios era para los judíos, y esta ley judía, hermanos, ha sido resuelta, ha sido clavada en la cruz. Ya no hay orden para eso. Si usted ayuna por decisión propia, no vamos a estar promoviendo quién va a ayunar hoy, quién va a ayunar mañana, no, hermanos, no vamos a promover eso, porque si no sería para presunción. Pero si usted lo decide por decisión propia, no por mandamiento, hágalo como Jesús lo ha enseñado. Recuerde que el ayuno que nos acerca a Dios no es el dejar de comer, sino el dejar de participar de los pecados. Es la misericordia de una vida en Cristo, una vida de piedad. Isaías 58, 6 al 9. El ayuno espiritual es más efectivo. La dieta espiritual, hermanos y amigos, es más efectivo que el rechazar la comida. Pues vamos a someternos al cuerpo a esta dieta espiritual. La aflicción del alma debe venir por haber fallado a Dios por causa del pecado y no por haber dejado de comer, hermanos. Si usted que nos visita, si usted es alguien que ha estado visitándonos y ha estado conociendo la palabra de Dios ya en algún tiempo y ha comprendido la necesidad de dejar de comer lo del mundo, es decir, de dejar de hacer lo que el mundo hace y todas sus prácticas, pues venga y someta su cuerpo al ayuno del alma, al ayuno espiritual. ¿Cómo va a hacer eso usted, amigo, que nos visita y ya está cansado de comer del mundo? Ahora quiere comer de lo espiritual. Ahora quiere comer del pan de Jesús. Bueno, venga, levante la mano o venga al frente y diga: yo reconozco que he pecado, reconozco a Cristo como Jesús, el Hijo de Dios, y reconozco que necesito ser lavado de mis faltas. Aquí hay agua en este lugar. Hay agua aquí arriba para que usted pueda ser lavado. Y después de ser lavado, ahora usted va a ser una criatura nueva. Ya no va a comer lo del mundo. Ahora va a comer de Jesús y de lo espiritual. Ahora usted se va a alimentar de Dios y no del diablo. Ahora, ya siendo cristiano, después de las aguas del bautismo, usted puede acercarse más y humillarse más ante nuestro Dios. Para que cuando Cristo venga, no lo vaya a encontrar con las manos en la masa, no lo vaya a encontrar comiendo del mundo, sino participando y haciendo las cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial.